empleados un significado y que todo el mundo comprenda por qué es importante trabajar en algo que resuene con tu personalidad. Y esto no es fácil. Más de un 50% de la productividad está conectada con involucrar al empleado para que el empleado tenga una visión de lo que queremos y cómo hacerlo. Ah, pues veremos cuál es la proposición de valor ahora de los empleados. Bueno, los tres elementos, los tres puntos de partida con los que estuvimos trabajando, básicamente de Estados Unidos, Europa y Australia, es lo que hay que dar es un propósito, dominio y autonomía. Son cosas, parecen sencillas, pero son difíciles de implementar, especialmente si realizas una transformación en una empresa grande. Tienes que, pues evidentemente dentro de la empresa hay muchas culturas y subculturas. O sea que definir un solo propósito, pues no es fácil, ¿no? Es una cosa que la gente se levanta por la mañana y diga, bueno, yo tengo un propósito y además este propósito tiene que resonar, digamos, con la personalidad de cada uno. Si vuestra empresa se enfrenta al problema de que vuestra plantilla no está comprometida, no está involucrada con los procesos, no asume responsabilidades o no deciden, no están dispuestos a hacer un esfuerzo extra, pues hay que empezar con el propósito, hay que darles un propósito para poder avanzar. Ahora, el dominio de las cosas es algo en lo que trabajan muchas empresas en cuanto a las habilidades de la plantilla. Entonces, en lo que se refiere al dominio, simplemente se copia a organizaciones que ya han tenido éxito. Por lo tanto, el empoderamiento de la plantilla es algo muy importante. Y en cuanto a la autonomía, pues desde el punto de vista de la dirección, según nuestros estudios, hay un elemento de que dice, yo cumplo, pero el cumplimiento es diferente del compromiso y la autonomía. Porque aquí está la autopreservación. Hay que evaluar la madurez de los equipos y depende, desde luego, del sector y de la cultura que desempeñan un papel muy importante, pero por lo que hemos visto, la autonomía, si das autonomía, que tiene que ver con libertad y responsabilidad, si das autonomía, pues habrá más compromiso por parte de la plantilla y de esta forma se relaja un poco más el cumplimiento. Por lo tanto, esta negatividad, ¿verdad? De que, uy, tengo que cumplir con las normas, se compensa con decir, bueno, tengo la libertad de demostrar que soy bueno y de que puedo conseguir los objetivos. O sea que se cambia un poco el punto de vista, pero este es simplemente el punto de partida en cuanto al compromiso de la plantilla. Y la última diapositiva, en cuanto al punto de partida que quiero mostraros es la siguiente. Aquí la tenemos. Aquí me gustaría mostraros el mapa cultural que hemos elaborado después de muchísimo trabajo. Hemos los valores culturales y los estilos culturales de cada empresa varían. Entonces, si tenemos problema con la plantilla o con el departamento relativo, que la gente se compromete o no se compromete, primero hay que definir la cultura, especialmente empresas como el Santander, donde hay muchas culturas, ¿no? Porque es una empresa muy grande entre las distintas divisiones, finanzas, sistemas, pueden tener distintos elementos culturales. Por lo tanto, hay que ver cómo estas subculturas en general encajan con la cultura corporativa. Por lo tanto, el primer punto de partida para mí es que tenemos que identificar qué estilos culturales tengo en mi equipo y en mi departamento. Todo empieza con, bueno, todo depende del estilo cultural que exista. Y luego hay que ver también cuán flexibles son los estilos culturales. Por ejemplo, aquí vemos en esta diapositiva a distintos elementos, como por ejemplo los distintos estilos que podemos identificar. Aprendizaje, vemos que tenemos un estilo cultural que tiene que ver con el aprendizaje, con el aprendizaje permanente. Esto se ve más en algunas unidades que en otras. Pasárselo bien.
Algunas culturas realmente le dan mucha importancia a pasárselo bien o a la curiosidad, mientras que otras se centran más en los resultados, están más orientadas a los resultados o incluso al ejercicio de la autoridad. O sea que los estilos culturales pueden ser muy diferentes. La seguridad, pues básicamente la vemos en temas de ciberseguridad, etcétera. Y es decir, cada área de una empresa se caracteriza por un estilo cultural diferente. Por ejemplo, el orden es característico de las empresas donde hay modelos jerárquicos muy fuertes. Por lo tanto, lo lo que nos está diciendo todo esto es que dentro de la organización probablemente exista una combinación de distintas culturas, de estas reglas que no están escritas, pero que sí que son muy importantes. Entonces, antes de crear nuestra proposición de valor para los empleados, tenemos que identificar qué estilos culturales tenemos dentro de nuestro equipo y un buen mapa hay que elaborar. Y ese es un buen punto de partida. Lo que vemos aquí es que todos estos elementos, independientemente de la cultura, siempre están ahí y existen. Por lo tanto, la identificación de ellos es un elemento muy importante para comprender la cultura antes de intentar, pues, pedirle a la gente que participe o intentar involucrarles más. Entonces, como os he dicho, antes hablé de la proposición de valor de los empleados, o sea que esto es bastante importante. Es- Bueno, muy bien, Stavros, has visto que, bueno, hay que implementar todo esto y esto pues puede resultar bastante evidente, pero por lo que hemos visto en distintos entornos culturales no es fácil de hacer porque hay una escuela antigua de gestión que lo impide. Es difícil, ¿no?, romper con estas tradiciones. Entonces, lo importante, como decía, es crear un mapa de empatía con el empleado y luego mapas que recojan el viaje que tiene que emprender la plantilla. Como vemos aquí, lo que realmente, ¿qué es lo que realmente le importa a la plantilla? ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos? Y esto se hace en función de la demografía. Y una cosa importante que hemos visto en nuestro estudio es que hay brechas generacionales. O sea que si tienes un equipo de 40 personas, en este equipo puede haber gente de 40 años, gente de 25 años, gente de 30 años, gente de 50 años, y cada uno de ellos tienen distinta percepción del trabajo, distinta percepción del compromiso y distinta percepción del liderazgo en cuanto a lo que significa un problema. Hay que crear un mapa de empatía que clasifique todas estas demografías y te dé métricas con las que puedas navegar, porque si quiero aplicar un nuevo estilo de liderazgo en mi equipo, está muy bien, pero ¿qué significa para mí el liderazgo? Pues yo tengo 30, pero para mi colega que tiene 40 quizás significa algo distinto. Para mi colega de 25, que es madre soltera, también. Por lo tanto, son cosas que eh, hay que identificar, hay cosas que hay que simplemente preguntar considerando todos los distintos elementos. Y después de hacerlo, creamos el mapa del viaje que tienen que hacer los empleados en el futuro, ¿no? A partir de ahora en adelante. Entonces, no sé si hay algún problema en el vídeo, comenta el orador, espero que me escuchen bien, que me oigan bien. Todo está muy bien, no te preocupes, estupendo. Perdón por la interrupción. Entonces, voy a acabar también hablando de los mapas con el viaje de los empleados. Hablamos en recursos humanos del itinerario de los candidatos y de los empleados. Pero, ¿qué hacer con todo esto? Sí, estamos trabajando en filosofía Agile y llevamos unos años haciéndolo. Probablemente ya habréis oído hablar de gamification, es decir, para hacer que la gente siga comprometida. O sea, después de medir cuáles son los problemas, hay que crear itinerarios concretos. Los itinerarios suponen, bueno, pequeños puntos de control
Por ejemplo, el itinerario de onboarding, el itinerario de los beneficios, el itinerario de el equilibrio entre la vida profesional y vida laboral. De esta forma, involucramos a los empleados, les pedimos que opinen y de esta forma creamos políticas a medida para los empleados. Y si incorporamos los datos demográficos, pues los estudios muestran que incrementaremos la productividad, incrementaremos la implicación de los empleados y es difícil, pero tendremos empleados aún más felices. Tiene que ver con comprender a la gente, ser honestos en cuanto a exactamente quién tenemos en nuestro equipo y esto es muy importante. Una vez que ya hayamos definido estas cualidades, ya estaremos preparados para crear una proposición de valor que te diga, bueno, no estoy simplemente trabajando en un banco, sino que pues estoy trabajando en un sitio que me da una razón para levantarme por la mañana, hacer un esfuerzo extra y proponer nuevas ideas, porque me siento parte de la transformación. Por lo tanto, son ideas sencillas en términos de personalidad, de interacción, pero que son difíciles de llevar a cabo muchas veces, especialmente cuando el entorno es muy tradicional. Entonces, estos son algunos hallazgos que hemos obtenido y probablemente ahora empezaremos a investigar más sobre la sostenibilidad y ya veremos si lo que proponemos puede ser sostenible en un entorno agile. Y esa es una apuesta importante del Business Agility Institute, ver cuán sostenibles son nuestras propuestas a lo largo del tiempo. Si hay movimientos sociales, si tenemos, por ejemplo, el COVID-19 y todas estas disrupciones que se están produciendo con cada vez más frecuencia. Y yo diría que creo que hemos acabado ya. He intentado acabar en 15 minutos y todo el mundo, evidentemente, puede leer nuestros documentos y con las herramientas que identificamos.